alimentación infantil correcta y equilibrada, teniendo en cuenta el permanente crecimiento del niño, ¿no? Y su actividad escolar. Esto sería un poco como para entrar, ¿no? en el tema. Bueno, es una pregunta que parece sencilla, pero que realmente no lo es, porque la alimentación del niño empieza muy pronto. La educación alimentaria en el niño empieza ya en el vientre materno. Los hábitos dietéticos de la madre van a influir en la alimentación del niño y del adulto futuro, ya que a través de la placenta los sabores de los alimentos llegan al niño y el niño aprende a reconocerlos. Si la mamá tiene una alimentación saludable, el niño tendrá más opciones de tener una alimentación saludable en el futuro. También, nada más nacer, es muy importante la lactancia materna. También a través de la leche materna, el niño aprende a reconocer los sabores de los alimentos. Por tanto, si durante la lactancia materna mamá consumía muchas frutas y verduras, el niño tendrá menos problemas a la hora de aceptar ese tipo de alimentos. Si por el contrario su alimentación no las incluía, lo que no reconoce el niño en ese momento de su vida probablemente tarde más tiempo en aceptarlo. El tiempo que dure la lactancia materna es muy importante también y va a probablemente a comprometer o a potenciar o a desmejorar las posibilidades de salud del niño y del futuro adulto, ya que a través de la lactancia materna el niño va a recibir inmunoglobulinas, sustancias que van a favorecer su salud de una forma definitiva, no solamente en ese mismo momento en el que está lactando, sino como digo, durante toda su vida adulta. Pero quizá el momento clave en la alimentación del niño actualmente, uno de los momentos más importantes, es cuando empezamos a introducirle alimentos. Normalmente hemos pasado en muy pocas décadas de alimentar a los niños de una forma muy concreta a que esa alimentación del niño haya cambiado por completo. O sea, hoy el niño come muchas veces no de lo que viene de la frutería, no de lo que viene de la pescadería, sino de lo que viene de las farmacias. Son alimentos procesados, generalmente elaborados con una gran cantidad de azúcar y de grasas de mala calidad, que son muy palatables, que el niño acepta muy fácilmente, por tanto la mamá va a quedar muy contenta con ello, porque va a entender que su niño está comiendo bien, que lo que le está dando es algo rico, pero en realidad lo que estamos es perjudicando su percepción a nivel de paladar, de cara a aceptar otro tipo de alimento menos palatable, con menos azúcar, con menos grasas de mala calidad. Por eso quizá un niño no debería nunca comer de farmacia, debería de comer alimentos más naturales, porque en esos primeros años de vida del niño es donde se van a formar los hábitos que probablemente perpetúen el resto de la vida. Por tanto, la alimentación infantil en su primera etapa va a ser esencial para la salud futura del niño. Y en ese sentido nos tenemos que esmerar y proporcionarle alimentos los más saludables posibles. ¿Y cuáles son los alimentos más saludables? ¿No? Bueno, yo tengo una edad ya en la que en mi barrio, en la zona donde yo vivía, no había supermercados, no existían. Había tiendas de ultramarinos donde había unos pocos alimentos y allí pues le pedías al tendero que te lo sirviera, ¿no? En aquella época no hacían falta los dietistas nutricionistas. No hacían falta, ¿por qué? Porque las opciones alimentarias de aquella época eran básicamente saludables. Conformábamos nuestra alimentación con alimentos básicamente saludables. El problema es que a esos 200 alimentos saludables que podíamos encontrar en la tienda de ultramarinos, se le añaden otros 30.000 alimentos que encontramos en los estantes de los supermercados. Pero sigue habiendo solo 200 alimentos saludables. Los otros 30.000 alimentos derivan de ellos, pero están mezclados con otros elementos, a veces ajenos al mismo, azúcares, potenciadores del sabor, edulcorantes, que hace que ese alimento ya pierda la calidad original y que por tanto no sea un buen alimento, en este caso para el niño, tampoco para el adulto. ¿Cuáles son esos 200 alimentos saludables? Básicamente, pues son los alimentos que no están procesados, las frutas, las verduras en su estado
más natural posible, el pescado, las carnes, los alimentos como los huevos, como los tubérculos. Esos son los alimentos que deberían formar la alimentación de un niño. ¿Qué es lo que no debe formar parte de la alimentación de un niño? Pues generalmente lo que viene en cajitas, en la que en su etiqueta viene una larga lista de ingredientes. Necesitamos que los alimentos sean mucho más sencillos y que estén mucho menos procesados. La alimentación de un niño básicamente debe estar basada en alimentos no procesados, en alimentos frescos, en alimentos pues como los que se han consumido desde hace décadas en zonas como en la que yo vivo, ¿no? En la que ha sido famosa por llevar tradicionalmente una alimentación denominada dieta La mediterránea, dieta que mediterránea. básicamente se conformaba con ese tipo de alimentos. Claro. Publicidad infantil, Sí, digamos, ¿cómo se manejan con ese tema? pues posiblemente dentro de poco estemos hablando de otra cosa a la que actualmente hay. Aquí en España existe un código, el código PAOS, en el que las empresas se autorregulan sobre los mensajes publicitarios que pueden mandar a la población. ¿Para qué sirve esto? Absolutamente para nada. No se tiene absolutamente ningún cuidado en relación a lo que se está anunciando y en cualquier horario un niño puede recibir mensajes publicitarios incitándole a comer refresco, a tomar refresco, a comer dulce, lo que sea, ¿no? Eh, Parece ser que el gobierno que tenemos actualmente, el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, va a sacar una ley en la que va a prohibir la publicidad dirigida a menores de 15 años de alimentos no saludables. Habrá que ver esto finalmente, porque esto ya lo habíamos escuchado en otras ocasiones también, ¿no? Hay que tener en cuenta algo, y es que la industria alimentaria supone un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto de casi cualquier país. Entonces, la industria alimentaria siempre se va a oponer a que se aprueben leyes que puedan atentar contra sus intereses económicos. Ojalá me equivoque y finalmente se apruebe esta ley y que finalmente se prohíba la publicidad hacia los niños incitándola a consumir alimentos obesogénicos. Pero aquí estamos a la espera, a ver si finalmente se atreven o no se atreven a aprobar esa ley. Claro. Sí, la industria alimentaria mueve muchísimo dinero, ¿no? A nivel mundial, ¿eh? Y compra voluntades, digo yo. O sea que no es nada fácil para el ciudadano común, digamos, lidiar con esto, ¿no? Por los motivos, ¿no? Por los que se está dando esta pandemia de la obesidad que afecta de una forma tan especialmente dolorosa a nuestra infancia. Yo creo que esto se origina en un principio, o se puede achacar, el origen de la obesidad infantil, podemos achacar a la ignorancia. Es decir, quizá no sabíamos que esto podía ocurrir y empezamos a fabricar alimentos sin tener el control adecuado sobre los ingredientes que lo conformaban. Y sin saber que estos ingredientes, como el azúcar, la grasa de mala calidad, los edulcorantes, los potenciadores del sabor, las harinas refinadas, podían conducir a este proceso en el que nos vemos inmersos. Pero esto ya es una excusa que no nos vale, porque ahora ya sabemos que lo que favorece la obesidad. Por tanto, si lo sabemos, ¿por qué no se está atajando el problema, ¿no? ¿Por qué se siguen vendiendo productos claramente perjudiciales para la salud de nuestros niños? Aquí pasamos ya de la ignorancia claramente a la codicia. Y es que no hay otra excusa. Sabemos que las bebidas refrescantes están asociadas al desarrollo de la obesidad, no solo de la obesidad, también de la diabetes, incluso de algunos tipos de cánceres. Sabemos que los dulces que le estamos dando a nuestros niños de una forma casi continua y casi a diario a través de numerosísimos alimentos procesados conducen a esta epidemia de la obesidad.
Sabemos que alimentos altamente palatables, con una cantidad enorme de potenciales de sabor, como son los snacks de patatas o de maíz, favorecen y conducen al desarrollo de la obesidad. ¿Por qué seguimos vendiendo? Por codicia. Es un problema de que estamos priorizando factores de tipo económico, de nuevo, como en esta nueva epidemia que tenemos de la COVID, factores de tipo económico a factores de salud pública. Y, y el problema está en que cuando hablamos de obesidad infantil, tenemos que entender que es un problema que tiende a perpetuarse, porque la obesidad es algo que se hereda. Si uno de nuestros progenitores es obeso, tenemos posiblemente en torno a un 40% de ser obesos también nosotros. Si los dos son obesos, el 80%. Claro, vamos a una sociedad obesa que tendrá hijos en un porcentaje mayor también con estos problemas de obesidad. Y probablemente esto no seamos capaces de pararlo si no realizamos un cambio radical en nuestros estilos de vida, no solamente la alimentación, también el ejercicio físico, también nuestras relaciones emocionales con la comida. No vamos a ser capaces para esto si realmente no vamos al fondo de la cuestión. Teníamos que subir impuestos de una forma, yo diría que desmesurada a los alimentos que son un problema para la salud pública, como los que he nombrado anteriormente. Tenemos que bajar impuestos hasta el mínimo posible a los alimentos saludables. Tenemos que hacer campañas educativas para promocionar el consumo de estos alimentos saludables y tendríamos que prohibir la publicidad de aquellos alimentos que están minando nuestra salud y de los que más queremos, la de nuestros niños. Por tanto, sí, quizá hubo un problema de ignorancia al principio, pero hoy el problema es la codicia. Sí. ¿Qué importancia tiene para usted la educación alimentaria en los niños? O sea, incluirla, digamos, en escuelas, en todos los ámbitos posibles, ¿no? ¿Qué importancia tiene para usted esto? Es necesaria y es una obligación como sociedad que eduquemos a los niños en algo tan importante como es comer bien. Sin embargo, a nivel práctico, es mucho menos importante educar a los niños que educar a los padres, que son los que tienen la responsabilidad de alimentar a los niños. El problema está en que a los padres no tenemos tan fácil acceso. Cuando aquí en mi ayuntamiento, donde yo trabajo, planteamos talleres para niños, somos capaces de llegar a un número tremendo de niños. Cada año podemos impartir talleres de alimentación a 5, 6, 7, 8 mil niños, ¿no? Pero cuando estos mismos talleres los planteamos para los padres, nos vemos una y otra vez abocados a tener que suspender esos talleres por falta de asistencia. No tienen el interés Qué o no quieren increíble. saber lo que nosotros tenemos que decir sobre alimentación. Y es porque quizá como padres no estamos dispuestos a escuchar que no lo estamos haciendo bien. Pero en una sociedad como la española, y me consta que no se está muy lejos en Argentina o en otros países de Sudamérica, en la que el 40% de los niños están enfermos de una enfermedad metabólica incurable como es la obesidad o el sobrepeso, es que no lo estamos haciendo muy bien como padres. Y esto no estamos dispuestos a escuchar. De hecho, lo minimizamos y los padres de niños obesos tienden a ver a sus niños con un peso normal. No reconocen el problema. Esto dificulta mucho la intervención educativa. Cuénteme, José María, un poco sobre el tema de alimentación escolar, todo el método Ficomesa. Cuénteme un poquito sobre eso que me interesa. Yo tuve la oportunidad eh, de la oportunidad porque trabajaba en un ayuntamiento, el ayuntamiento de Sevilla. Entonces, habían salido estudios muy recientemente que hablaban sobre la mala calidad dietética de los menús escolares. Y tuve la oportunidad de introducirme en este ámbito desde mi responsabilidad como técnico de salud del ayuntamiento. Hice unas primeras investigaciones en las que efectivamente comprobamos que los menús de los comedores escolares eran terribles, estaban
básicamente se basaban con alimentos ultraprocesados, alimentos precocinados, se servían patatas chips de patatas asadas o fritas naturales, ¿no? Como en muchísimos casos. Para postre a veces había, en vez de fruta había dulces. Las verduras o el pescado eran muy escasos en el menú escolar, en cambio las carnes prácticamente se servían todos los días. Y tuve la oportunidad de plantear un cambio, una reforma, que tuvo una gran aceptación, hasta el punto de que pasó esa reforma de mi ciudad a ser aceptada por toda la comunidad autónoma, es decir, pasó de afectar a 10.000 niños a afectar a más de 200.000 niños diariamente, que eran los que asistían al comedor de los colegios públicos, de la comunidad autónoma de Andalucía. ¿En qué consistía esta reforma de los menús? Que no estuvo exenta de grandes problemas, como ahora explicaré. Pues consistía básicamente en eliminar todos aquellos alimentos que no eran saludables e introducir en el menú escolar todos los alimentos que sí eran saludables. Y esto no se hizo de una forma escalonada, o no se hizo de una forma escalonada en cada colegio, sí se hizo a lo largo de los distintos colegios, a lo largo de todo un año que duró este proceso, pero cuando se introducía el menú escolar saludable se introducía de un día para otro. Y claro, esto tenía graves problemas, porque los niños no sabían comer verduras. Los niños llegaban al colegio y no habían probado el pescado, con lo cual rechazaban el menú. Y esto provocaba un gran enfado por parte de los padres, que nos llegaron a pedir que volviera la pizza, que volviera la hamburguesa, que volviera las patatas chips, que era lo que los niños comían sin ningún tipo de problema. Y no solamente los padres, recibimos cartas de los directores de los centros educativos pidiéndonos exactamente lo mismo. Pero yo creo que aquí, en este proceso, todos tenemos una responsabilidad. Como padres tenemos una responsabilidad, pero como instituciones públicas o como sanitarios también tenemos una responsabilidad que cumplir y todos tenemos que apechugar con las consecuencias de ejercer esa responsabilidad. En mi caso, pues tuve una enorme crítica porque los niños al principio salían del comedor sin comer nada. Y claro, esto no podía de alguna forma desanimarnos, porque sabemos que estábamos haciendo lo correcto y seguimos con este empeño y entonces descubrimos algo, que apenas en una semana los niños más pequeños dejaban de darnos problemas. Se comían la comida. Los de 3, 4 años, en una semana se acostumbraban al pan integral, se acostumbraban a las legumbres, con berzas, con espinacas, se acostumbraban al arroz integral. Una semana solo. Pero que los niños de 12 años, el sistema educativo aquí se divide en primaria, secundaria, nosotros nos metimos en primaria, que digamos afecta a los niños de entre 6 y 12 años, la edad donde se generan o se consolidan los hábitos dietéticos. Los niños de 12 años tardaban hasta 3 meses en aceptar la comida del comedor escolar. Con lo cual, durante 3 meses en cada centro educativo, de una forma sistemática, teníamos que ir a reuniones informativas para los padres, explicándoles qué era lo que estábamos haciendo. En muchas ocasiones, tras una sesión informativa, el problema desaparecía, y en otras ocasiones los padres insistían en que no querían que se le diera esto a sus hijos, que querían pues, que sus hijos comieran, y que comieran pues lo que les gustaba. Por tanto, esto lo que implicaba era la tragedia a la que nos estábamos enfrentando. Unos padres no conscientes de la importancia de educar en hábitos saludables a sus niños. A pesar de ello, nosotros continuamos con todo esto y logramos que dejara de haber problemas en los comedores escolares. Los niños se acostumbraron a comer de una forma saludable y dejó de haber problemas en este sentido. Hubo problemas en otro sentido, pero desde luego no porque ya rechazaran la verdura o porque rechazaran el pescado, que sí se produce cada año al comienzo del curso, de nuevo, con los niños que entran por primera vez en el comedor escolar, pero claro, hay un ambiente favorable porque de pronto hemos descubierto que a los niños, si se les educa en comer verdura, comen verdura. Igual que cuando les educamos en comer chocolatinas con juguetes dentro, pues aprenden a comer chocolatinas con juguetes dentro. Por tanto, ¿qué es lo que queremos enseñarles? A comer. Queremos enseñar a comer sano,
Y eso es responsabilidad de todos los centros educativos. No solamente enseñamos matemáticas, no solamente es importante la literatura, tenemos que construir la salud de estos niños para que sean adultos sanos, o lo más sanos posible. Y eso en el comedor, pues, se puede hacer un trabajo muy interesante, muy fructífero. Pero no basta con cambiar solamente el comedor. Para que realmente esto sea efectivo, hace falta llevar programas educativos desde las aulas. De los profesores deben de enseñar conceptos sobre alimentación saludable a los niños, deben ser conscientes por qué están haciendo lo que están haciendo. Para eso nosotros desarrollamos un programa educativo, elaboramos una serie de cuadernillos, formamos a los profesores y hace falta tratar de llegar a la familia, que digo que es lo más difícil, ¿no? Pero si no contamos con la complicidad de los padres, este proceso se complica mucho y es lo que realmente más nos cuesta. Tenemos que dar un golpe en la mesa y plantarnos y exigirle a nuestros políticos que las prioridades son otras y que tienen que empezar a plantear una economía más circular, una economía en la que podamos hacer uso de los desechos para volver a incorporarlos al mercado, dándoles un nuevo valor, en la que la producción se mida en cuanto a si son sostenibles o no, para que realmente sean factibles y sean aceptadas. Y esto será la presión del ciudadano la que finalmente logre movilizar al gobierno y será culpa del ciudadano si finalmente el gobierno no se mueve, porque somos nosotros los que ponemos ahí a los políticos, los que les votamos y los que les hacemos presidente, ¿no? Entonces son nuestras exigencias las que tienen que ser escuchadas. Y esto forma parte de una revolución que es necesaria. Es una revolución por la vida. Es una revolución porque el planeta no se destruya y tenemos que pensar en que la economía tiene que cambiar porque con esta economía que estamos llevando vamos, vamos a un cambio climático que lo tenemos ya encima, que va a afectar a todas nuestras vidas, ¿no? Y que quizá es insostenible la vida humana en este planeta en algunas décadas, que pueda afectar a nuestros hijos, que quizá nos afecte a nosotros también. Por tanto, estamos hablando de algo acuciante, algo que tiene que ser ya, que tenemos que exigir a nuestros gobernantes, de que piensen en esta realidad, que no es una realidad de un futuro muy lejano, es una realidad que podemos estar viviendo ya de hecho. Cuando vemos tantos terremotos, cuando vemos tanta desolación, tantos desastres naturales, algunos nos niegan y dicen que esto siempre ha ocurrido, pero la verdad es que la magnitud de los acontecimientos se van sucediendo día a día. Aquí tenemos ya mosquitos que antes no conocíamos, que empiezan a transmitir enfermedades que antes no teníamos, ¿no? Y esto es lo que nos viene cambios a nivel de salud y a nivel de nuestra salud personal, motivado porque hay un deterioro planetario importante. Esto de la COVID un poco quizá haya sido también esto, ¿no? Nuestra desmesurada pretensión de hacernos con los medios naturales, de arrasar con selvas, de llegar a sitios donde antes no llegábamos y de pronto encontrarnos con virus que antes no conocíamos y que pues, nos terminan afectando. Tenemos que ser conscientes de que el planeta, nosotros somos parte de este planeta y que tenemos que tratarlo con respeto y tratarnos a la vez con respeto a nosotros. Como sanitario, me produce una profunda tristeza que las prioridades que muevan este tipo de iniciativas sean las económicas. Porque creo que no lo hemos entendido todavía. Esto no va de ganar dinero o de que esta generación eh, tenga más bienes materiales. Esto es mucho más profundo. Estamos en una crisis planetaria. En esta crisis planetaria nos estamos jugando el futuro de la propia humanidad. Y existe una relación muy curiosa entre nuestra salud y la salud del planeta. Yo recuerdo un aforismo que fue el origen de un debate en una clase de filosofía cuando estudiaba secundaria, ¿no? Decía, lo que es arriba es abajo. Y venía a decir un poco como que aquello que guía las estrellas nos guía a nosotros también, o como aquello que mueve o las leyes que mueven las estrellas son las que mueven también nuestros propios átomos. Estamos interrelacionados, el universo entero está interrelacionado. Y curiosamente, aquellos aspectos
que nos afectan, que nos enferman, son también los que enferman al planeta. Los alimentos más insostenibles desde un punto de vista planetario, los que enferman más el planeta, como por ejemplo sería el consumo excesivo que estamos haciendo de carne, justo es también un elemento distorsionador para nuestra salud, ¿no? Los alimentos ultraprocesados que están destruyendo nuestro planeta porque requiere una gran cantidad de plástico, porque se tienen que ser transportados de un lugar a otro de la Tierra, gastando una enorme cantidad de queroseno, resulta que nos están engordando, nos están enfermando, nos están produciendo cáncer. Entonces, tenemos que entender que para cuidar este planeta tenemos que cuidarnos nosotros también. Y que cuidarnos nosotros implica cuidar el planeta. Por tanto, las iniciativas que solo tienen una perspectiva económica ya no son válidas en este momento en el que nos encontramos, en que en el año 2050 vamos a ser casi 10.000 millones de personas, con una tierra agotada en cuanto a recursos, en la que nos vamos a enfrentar a una crisis alimentaria probablemente nunca antes conocida, si no ponemos remedio a lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Entonces, si no aprendemos nuestros políticos no aprenden a tener una visión más global de la problemática que afecta al ser humano, de lo que nos estamos jugando en cuanto a nuestra supervivencia, difícilmente vamos a poder tomar iniciativas económicas razonables. Habría que preguntarse si a Argentina le interesa tener granja de chancho allí. Si le interesa a nivel medioambiental. Si le interesa a nivel de que necesita consumir más carne. Porque si las respuestas son no, pues a lo mejor lo que hay que buscar son otras alternativas económicas que sean más respetuosas con la salud y con el medio ambiente.